Cantaba el puertorriqueño Rubén Blades la historia de Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, que se fugó con un trompetista de la vecindad. Y el padre la buscaba afanosamente porque después de gastarse un pastizal en colegios privados y en monjas para que no se juntara con la chusma, va la buena de Ligia Elena y se enamora ni más ni menos que de un musiquillo, de un maldito trompetista y encima negro. Y por si fuera poco, Ligia Elena y el negro, además, estaban al parecer felicísimos y su ejemplo se convertía en un pésimo ejemplo para todas las niñas de la alta sociedad, que en vez de soñar con estudiantes de empresariales del CEU que condujeran sus carros deportivos, estaban suspirando por un trompetista. Dice Iván Espinosa de los Monteros, del ultraderechista partido Vox, que el tipo que ha mandado una navaja ensangrentada a la ministra Maroto no es familia suya, como si las familias políticas no fueran familia. La nobleza con estas distinciones son muy suyos. De quien no es familia ese señor del Escorial de la navaja es seguro de Serín Mbaye, que es negro como el trompetista de la canción, pero vino de una patera desde Senegal a España, fue mantero y se presenta por Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid. Igual Serín es demasiado negro para Iván Espinosa de los Monteros. Qué raro que nunca un negro pobre pueda ser familia de esta gente. Y mira que Rocío Monasterio sabe de plantaciones atendidas por negros esclavos en Cuba. Pero Pretty Woman es una canallada y es mentira. Y si en vez de Julia Roberts es una negra, hombre, es que olvídate. A Serín Mbaye, Espinosa de los Monteros dice que lo quieren deportar. Pero claro, como no pueden deportarlo porque es español, deben estar esperando deportarlo por negro. O a ver si las cosas empeoran un poquito y lo deportan por ser de Podemos. El tipo de la navaja enviada a la ministra Maroto, lo que sí sabemos que es un seguidor de Vox, el partido de la ultraderecha. Y me da igual el grado de parentesco que tenga este señor con la aristocracia de las plantaciones y los esclavos de Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Lo realmente relevante es que ese tipo es de Vox. Ya ha amenazado a una ministra, igual que quienes hayan mandado las balas a Marlaska, a Gámez y Pablo Iglesias les han amenazado de muerte. Los Inda y compañía han negado la autenticidad de las amenazas. ¡Ay, señor! Ahora, con la foto del escáner, pues buscan otros argumentos o insultan al tipo del Escorial diciendo que es un esquizofrénico, como si ser esquizofrénico implicase que no tienes criterio político. De estos falsos periodistas, que son como las moscas que van de zurullo en zurullo, hay que esperar que se mezclen solamente para enverdarlo todo. Que el tipo es de Vox no lo van a decir los telediarios ni las tertulias, porque perjudica a la derecha y los medios no están ahí para hacer nada que perjudique a la derecha. En la canción de Rubén Blades nos contaba que de nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él. En fin, que a ver si el 4 de mayo dejamos a Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio con los suyos, entre los que está seguro el de la navaja. Está seguro Díaz Ayuso y ya veremos si están o no también los que hayan mandado esas balas. A ver si la gente decente toca la trompeta el 4 de mayo, pero esta vez no para salvar al general Custer, sino esta vez para salvar a los indios. Bienvenidos a la frontera, desobedientes de Miñanarirón, tararirorerón. Más de 2 décadas de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid son suficientes para extender el dogma neoliberal, esa idea de que la política no vale para nada y que todos los políticos es que son iguales. La desindustrialización de los barrios obreros, la precariedad laboral, el adoctrinamiento mediático constante en un modelo de vida que te dice que vivir es consumir y que termina destrozando los tejidos sociales, que son los elementos imprescindibles para que te sientas comunidad y tengas empatía por tu entorno. Y la empatía, pues eso, desaparece y es sustituida por una tarjeta de crédito que te endeuda para pensar que estás teniendo una vida buena. El resultado es la falta de interés por la política en los barrios humildes, que no ha parado de crecer. Y nos encontramos ante la paradoja de que mientras los llamados cayetanos, es decir, esa gente que vive en barrios ricos, acude a votar de forma masiva a cualquier edad, sea cual fuere su salud, resulta que muchos trabajadores deciden quedarse en casa, dejando el destino de las comunidades, en el caso de Madrid, en la mano de los más poderosos.
Para profundizar más sobre este tema hemos invitado a dos personas, a Javier Lorente, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, y a Yago Moreno, sociólogo y miembro de la página web El Observatorio. Bueno, hay mucha discusión sobre si los barrios obreros de la Comunidad de Madrid son barrios de izquierdas o barrios de derechas. Yo diría que sobre todo lo que son barrios desmovilizados, que no aceptan ya más ningún chantaje electoral y que siguen esperando a que haya una respuesta a ser interpelados por las fuerzas políticas que se presentan al 4M. Y esto convierte la movilización de los barrios obreros en la batalla fundamental, en el elemento más determinante de las elecciones. Un cayetano nunca se va a plantear no votar. Es consciente de los privilegios que están en juego. Durante mucho tiempo hicieron todo lo posible para que no se pudiera votar en España. Y ahora que se puede votar, hacen todo lo posible para que sean ellos los únicos que acuden a las urnas. Saben que el partido al que decidan votar puede defraudarle en algunos aspectos, pero a fin de cuentas es la salvaguarda de su cuenta bancaria y con eso les vale. A más renta per cápita, mucha más participación. Además, la relación es bastante lineal y bastante robusta. Usera está 10 puntos por debajo de la media y Puente de Vallecas está 9,5 puntos casi por debajo de la media de participación. En el lado opuesto tenemos a Retiro y Salamanca, que se caracterizan por ser barrios, distritos de rentas altas, en el que se participa en torno a un 5% más de la media y 8% más de la media. La diferencia entre Retiro, que participa 8 puntos más de la media, y Usera, que participa 10 puntos menos que la media total, es de casi 20 puntos. Tras las incontables decepciones que el PSOE ha provocado en el electorado de izquierda desde los tiempos de Felipe González, es comprensible que muchos trabajadores hayan perdido la esperanza en la política. Si la política de los que supuestamente son los míos no me ayuda a vivir mejor, ¿para qué votar? A fin de cuentas, si gobierne quien gobierne, se van a aplicar las mismas políticas neoliberales que van contra el beneficio de nosotros las mayorías. ¿Qué más da elegir a uno o a otro? Cuando las instituciones se utilizan de arriba a abajo para reproducir políticas de ajuste que van en contra de la mayoría social, es muy difícil que esta mayoría social se sienta representada, se sienta interpelada a votar o de alguna manera asuma que lo electoral, que las elecciones son momentos tan determinantes para su vida. Tener mayores recursos económicos o educativos son algunos de los factores que explican que la gente de derechas, la gente conservadora, vote más que la gente de los barrios populares. Los conservadores se han dedicado a construir y a subvencionar tejidos sociales tales como los colegios privados o la Iglesia Católica, que incluso da un salto a los medios de comunicación, y son imprescindibles en conjunto para crear una conciencia de clase propietaria. Los votantes de derecha suelen tener unas redes sociales más tupidas. El mito del votante domingo que va a un oficio religioso y luego va a votar, esto ocurre. La gente que asiste a oficios religiosos vota más, porque está mucho más expuesta a mensajes de politización política, ¿no? Está mucho más expuesta a movilizarse. Y por último, es que los partidos de derechas, cuando gobiernan, transforman la sociedad. Aplican sus políticas sin ningún tipo de problema. Y esto no siempre ocurre con la izquierda. Es mucho más difícil aplicar objetivamente políticas de izquierdas que de derechas, porque hay un conjunto de variables que van a la contra. El déficit, la protección del empleo implica más costes laborales para los empresarios. La Unión Europea dice, los costes laborales hay que tener cuidado porque competimos en impuestos con Holanda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, yo sí que entiendo por qué participan más. El reto de la izquierda es convencer a la gente de que las cosas pueden cambiar, de que los partidos no son una élite alejada de la realidad, sino ciudadanos de a pie dispuestos a hacer política y a utilizar el poder público para el beneficio de las mayorías. Una de las cosas que marcan la diferencia en estas elecciones, al menos por la parte que le toca a Podemos, es que ha decidido apostar por el tejido social y que ha abierto su candidatura para incluir perfiles que vienen del sindicalismo, de los movimientos sociales, del protagonismo ciudadano, de esa manera como rompiendo con las lógicas de partido que limitaban, que hacían más angosta la propuesta de Unidas Podemos en otros momentos. Yo creo que eso tiene capacidad movilizadora o al menos muy esperanzadora para parte del tejido militante que se tiene que implicar. Como ya es habitual, Vox no ha desaprovechado la ocasión para buscar conflicto y llamar la atención. Según ellos, los barrios obreros, aquello que fue en algún momento el cinturón rojo madrileño, son ahora una suerte de nuevo cinturón verde-pardo. Pero no es verdad. La respuesta en Horcasitas o la más clara en Vallecas dejó claro que la mayoría de trabajadores en Madrid los ven como lo que realmente son: lobos con piel de cordero, ni siquiera, señoritos disfrazados de gente interesada por la suerte de las mayorías.
Es un mito que por regla general los obreros voten más a partidos de derecha radical. Hay evidencia de que ocurre en Francia, ocurre marginalmente en Austria, ocurre marginalmente en Suiza, pero no es una pauta sistemática ni consolidada a nivel comparado. Esto quiero que quede muy claro. En Madrid lo que se vio es que algunos municipios que circundaban precisamente las zonas obreras de Madrid, municipios más bien residenciales y agrícolas, Vox tuvo unos muy buenos resultados. Pero en las zonas obreras, tradicionalmente obreras, pienso en Getafe, Pinto, Parla, Fuenlabrada, el apoyo a Vox fue marginal. De hecho, en Fuenlabrada tuvo prácticamente la mitad de votos de las que tuvo en Pozuelo. A pesar de sus intentos para conquistar el voto popular, no siempre le resulta sencillo. Es complicado presentarte como la solución a la pobreza y a la precariedad cuando la riqueza de sus miembros proviene en gran parte de empresas franquistas, cuando no de empresas esclavistas, y cuando tus propuestas económicas se alinean a la perfección con las doctrinas de los tanques de pensamiento de la derecha, como la FAES. Ese énfasis en la inmigración, la obsesión conspiranoica con los menas, forma parte de un giro discursivo en la historia de Vox que intenta hacer algo que en términos políticos casi sería imposible, que es llegar a tener los mismos éxitos entre la gente trabajadora que tiene el Frente Nacional, teniendo la política liberal, neoliberal y de recortes salvajes que tienen el Partido Popular de Aznar. Por historia, concepción de clase, por la estructura social, Vox no puede ser como el Frente Nacional francés, no tiene su capacidad de acumular adeptos en barrios humildes, no tiene ese discurso contra la globalización, no tiene esa concepción republicana que sí existe en Francia, porque aquí tienen apellidos compuestos, vienen del franquismo, son europeístas y son muy amigos de los banqueros, son en definitiva demasiado pijos. Pero aún así, los demócratas en España tienen que permanecer alerta y tienen que continuar definiéndoles como lo que son, el ala más reaccionaria y antisocial de la oligarquía española, heredera del franquismo y heredera de la reacción del siglo XIX. Cuando una fuerza de extrema derecha avanza hacia conquistar el voto obrero es porque juega a la lucha del penúltimo contra el último, porque abraza esa supuesta defensa del estado de bienestar, pero solo para algunos. Y Vox no hace eso. La única propuesta que Vox ofrece a la gente trabajadora del país es un cambio de eje fuera de lo social hacia ese universo conspiranoico de que todos nuestros problemas se resuelven yendo en contra de la excepción amenazante, que es el MENA, la feminista, el globalista, el militante bolivariano agazapado en la calle Argumosa, etcétera, etcétera. El 4M es martes y me temo que no es un supermartes, no cae en festivo y por tanto va a ser más complicado que la gente trabajadora vaya a votar. Basta con que los jefes les digan que no pueden hacerlo. Ahí la ley electoral les apoya y tienen 4 horas, como recordó Pablo Iglesias en el debate, para poderlo poner en marcha. Los camareros, los riders, la gente que trabaja todos los días también va a trabajar ese martes. Tienen que encontrar el hueco para poder ejercer su derecho al voto. Hay autores que dicen que votar en festivo es un incentivo institucional. Das mejores condiciones a los ciudadanos para que no tengan que asumir costes, fundamentalmente de tiempo, colegios, universidades, trabajos. Para ir a votar es más complicado y que ser festivo está bien. Pero hay otros politólogos que vienen a decir que en la medida en que es un día laborable, va a haber más gente dispuesta a ir a votar porque no se va a ir de ocio o demás. Yo soy de los que piensa que puede ser perjudicial, porque no todos los trabajadores van a poder ejercer su derecho a sus 4, 2, las horas que necesiten de horas laborales para votar. Y puede ser perjudicial específicamente para personas que tengan condiciones más precarias. Hay que tener cuidado cuando hablamos de clase trabajadora y pensar que son gente que nació en España, blancos, con apellidos que entroncan directamente con la historia de nuestro país. Hay muchos españoles que no son blancos y que no nacieron aquí, pero que forman parte de esa España que madruga. Los inmigrantes están ahí, trabajando, pagando impuestos, y es el deber de los partidos de izquierda interpelarlos para conseguir que se sientan también identificados con sus propuestas. Sí que es cierto que Vox y el Partido Popular están librando una cruzada muy importante para intentar que parte del voto de inmigrantes latinoamericanos se posicione en contra de la izquierda a través de esta conjura contra el
bolivarianismo y el chavismo español. Es una apuesta política que está contando con el apoyo también de parte de las derechas latinoamericanas afincadas en Madrid, ¿no? En esa Little Caracas que quiere construir Leopoldo López en el barrio de Salamanca, pero que tiene poco recorrido. Según las estimaciones, la clave de estas elecciones y el futuro político de la Comunidad de Madrid radica en que en el histórico cinturón rojo madrileño, el mismo que en su día se plantó cara a cara contra las tropas franquistas, termine de una vez por todas con su tendencia abstencionista, que es la clave central de la victoria durante más de 2 décadas de la derecha en la Comunidad de Madrid. Si asumimos que la gente que no vota votaría parecido a los que sí que votan, entonces estamos hablando de municipios que tienen mucha más población, muchas más personas en el censo con derecho a voto, excluyendo también personas, población inmigrante que no puede votar. Desde luego, la derecha lo tendría mucho más difícil para ganar. Porque al final, en una cita electoral como esta, en la que está tan claro los bloques que hay, está tan claro cuál es la bifurcación histórica a la cual nos acercamos, la participación tiene que ser una cosa más. Uno tiene que participar diariamente en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su barrio, en los movimientos sociales que más le interpelen, pero el voto también es una herramienta, es un lugar en el que un millonario y una persona trabajadora tienen el mismo poder para transformar la sociedad y por eso no lo puede claudicar. Incluso tras la resignación, tras el dolor, tras la ansiedad de ese mundo grande, inabarcable, que es el de la crisis del coronavirus. Si la gente corriente, si la gente de abajo, si los sectores populares, si la gente trabajadora se moviliza y ejerce su derecho al voto, la izquierda gobernará en Madrid, después de 26 años de hegemonía conservadora y neoliberal, sin contar que llevan también 26 años robando. Estamos ante una oportunidad histórica y es el deber de todos aportar nuestro granito de arena, intentar, además de votar, convencer a nuestro vecino, a nuestra vecina, de que las cosas pueden cambiar. Si los que te dicen que no se puede son los que se benefician de que nada cambie, no será tiempo de ponerse en marcha. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos informando como siempre desde América Latina y preguntándonos por qué se habla de determinados temas y no se habla de otros. ¿Por qué se habla tanto de Venezuela, pero no se habla de Colombia, por ejemplo? De hecho, desde que el periodismo existe como tal o desde que circula la información, siempre nos hemos preguntado ¿qué es noticia? ¿Quién determina lo que es una noticia? ¿Por qué en Madrid, en Buenos Aires, en San Pablo o en Caracas o en cualquier otro lugar del planeta hablamos de un determinado tema y no hablamos de otro? ¿Por qué cuando alguien en los Estados Unidos entra en un colegio y mata a 3 o 4 personas es noticia, pero las masacres en Colombia pasan inadvertidas? Como si no existiera Colombia en el horizonte. Y sin embargo, Colombia sigue siendo el país más violento de América Latina y el Caribe y uno de los más violentos del mundo. Pero claro, hay mucha gente que desconoce estos hechos, especialmente en campaña política, porque para acusar a la izquierda y tratar de deslegitimar una candidatura progresista, inmediatamente se habla de sus vínculos con Venezuela, pero no se habla de Colombia. Fíjense que decimos que si alguien se sube a un edificio y mata a unas personas en la calle, en Estados Unidos es noticia, pero en Colombia, desde el comienzo del año, ha habido más de 30 masacres. Masacres implica que involucra el asesinato de por lo menos 3 o 4 personas. Más de 30 masacres. Claro, en Colombia todo el mundo lo conoce porque esto es noticia. Fuera de Colombia pareciera que eso no existe. En Colombia en el año 2016 se firmaron acuerdos de paz. Desde ese entonces, aquellos que pertenecían a movimientos guerrilleros dejaron las armas, se integraron a la vida civil en aras de una recomposición política y social, porque se pensaba que dejando las armas se iba a poder llegar efectivamente a la paz. Mataron a más de 1.100 personas que se desmovilizaron desde el año 2016 y dejaron las armas. Uno tras otro los van asesinando.
¿Y tú? ¿Qué haces frente a los crímenes de Estado? Pero no solamente aquellos que participaron de movimientos guerrilleros. Colombia tiene otro récord muy importante, el asesinato sistemático de líderes y lideresas. En lo que va del año, decenas han sido asesinados, uno por aquí, uno por allá. Un dirigente social que es un médico en una región comunitaria, una dirigente social que es maestra rural, que ayuda a los sectores más pobres, sistemáticamente asesinados. Pero hay otro detalle muy interesante respecto de Colombia, porque se habla mucho de la gente que abandona Venezuela, y sin lugar a dudas, Venezuela vive una situación muy complicada y hay millones de personas que han dejado el país. Sin embargo, Colombia sigue teniendo, según Naciones Unidas, el registro más alto de personas desplazadas internas dentro del país, y también muchos que han abandonado el país. Según datos de Naciones Unidas, en los últimos 30 años, más de 8 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares. Esto quiere decir que vivían en un pueblo, en una ciudad, y lo tuvieron que abandonar a raíz de la violencia. Violencia sistemática, que impide que en algunas regiones, por ejemplo, se vote. Efectivamente, como escuchan, en algunas regiones de Colombia no se ha podido votar en las últimas elecciones o cuando se hizo el referéndum por el acuerdo de paz, por la violencia, por las amenazas en contra de la gente que iba a votar. Esto es Colombia, pero el mantra que aparece en los medios de comunicación es Venezuela. Humoristas en América Latina saben quién es el presidente de Venezuela y lo ridiculizan a diario, como si fuera el único presidente que hace una broma de mal gusto o metiera la pata, como se dice. No tenemos que mirar solamente cuántos cayeron y cómo los mataron, sino el por qué. Y tenemos que comenzar a contextualizarnos con esos planes, entre comillas, esos proyectos de desarrollo que tiene el gobierno. ¿Y de Colombia? Pocos humoristas en la región saben siquiera cómo se llama el presidente de Colombia. Ni que hablar de los asesinatos de líderes, de lideresas, de aquellos que se reincorporaron a la vida civil después de los acuerdos de paz, o lo de los masivos desplazamientos. Y ni que hablar de los problemas que ha tenido el gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia, para enfrentar el coronavirus. Colombia es la gran olvidada. A pesar de ser el país con mayores niveles de violencia en América Latina y el Caribe, y de violencia política y asesinato sistemático, es la gran olvidada. Tal vez por un detalle que no es menor, que es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, que ha apoyado a todos los gobiernos de derecha y ultraderecha de Colombia con la excusa de luchar en contra del narcotráfico, en contra del tráfico de la cocaína. Paradojas de la historia. Colombia todavía hoy sigue siendo el primer productor y exportador de cocaína del mundo, a pesar de los planes Colombia con militares y la DEA y asesoramiento de los Estados Unidos supuestamente para erradicar la cocaína y la coca en Colombia. Sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Colombia, la gran olvidada, podríamos decir. Efectivamente, para muchos medios de comunicación no es noticia. No somos cuidadosos con las enfermedades mentales, y las enfermedades mentales van a ser las principales enfermedades en este siglo disparatado en el que vivimos. Las enfermedades mentales las usamos en el lenguaje común de una manera ofensiva, y cada vez que lo hacemos estamos insultando a personas desvalidas. Está como una puta cabra, loco de remate, bipolar. La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta a algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. La esquizofrenia es, por tanto, una enfermedad, no es un estigma. Sufrir una enfermedad mental no te convierte en una asocial, ni mucho menos en un criminal. En pleno siglo XXI y en un país donde se registran una media de 10 suicidios diarios, frivolizar con estos temas es, además de injusto, de una absoluta indecencia. La salud mental es un tema de máxima importancia y no basta con ir al médico, como bramó aquel diputado del PP en el Congreso, siguiendo aquella Fabra cuando dijo a los parados que se jodan. Es necesaria una concienciación de toda la sociedad, empezando por los medios de comunicación. Cuando creíamos que no podían caer más bajo, llegan El Mundo y El Español y justifican las amenazas de esta forma. El PSOE hace campaña con la amenaza de un esquizofrénico. Un titular tendencioso y despreciable. En solo 10 palabras se minimiza una amenaza de muerte, se acusa a la víctima y se desprecia a una persona enferma. Como si una persona con una enfermedad mental no pudiera tener ideología política, como es el caso. Como si la violencia tuviera que ser fruto de su enfermedad. Como si las víctimas de amenazas de muerte tuvieran que aceptar su trágico destino, en silencio,
No vaya a ser que molesten a sus verdugos. Todo un récord periodístico en cuanto a inmundicia periodística. Creo que ya... El Español tampoco se ha quedado corto. En el digital de Pedro J. Ramírez, al igual que los antiguos sumerios, deben pensar que la esquizofrenia es un castigo divino tras la ruptura de algún tabú. La izquierda se aferra a la amenaza fascista pese a que el cuchillo a Maroto lo envió un trastornado. De nuevo la subestimación de una amenaza real, la tergiversación de la realidad y el desprecio más absoluto por las personas con algún tipo de enfermedad mental. Un trastornado, vamos, que ni el doctor Mengele lo hubiera podido definir de una manera más cruel, pese a que el cuchillo lo envió un trastornado, como si recibir una navaja ensangrentada fuera una bromita, como si el remitente no pudiera ser simpatizante de ningún partido, como si por tener una enfermedad mental no pudiera ser familia de, por ejemplo, el diputado de Vox, Espinosa de los Monteros, aunque sea familia política. Según hemos podido saber esta misma mañana, el autor de la carta con la navaja a la ministra Maroto está emparentado de alguna manera con Espinosa de los Monteros. Aunque ser familiar de no deja de ser un accidente fruto del azar. Es verdad que el remitente, de apellido Escudero Arias Dávila, pertenece a la saga familiar del marido de la líder de Vox en Madrid, de Rocío Monasterio. Este señor es hijo del fallecido conde de Guijas Albas y es hermano del empresario condenado a 2 años de prisión e indultado por Gallardón como cerebro de una red de fraude del IVA. Lo importante, no nos engañemos, lo importante es que ese tipo es seguidor de Vox. Ese habría sido un titular adecuado y no la basura del Mundo o del digital de Pedro J. Ramírez, que algo tendría que haber aprendido de la inmundicia que se le aplicó a él. Titulares como estos hacen un daño irreparable a la sociedad, hacen un daño irreparable a la democracia y también al propio periodismo. Pero tengo la sensación de que algunos periodistas hace mucho tiempo, que tiraron la toalla de la dignidad. Hasta mañana, desobedientes. Cuidado con los medios.